Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Sin embargo, antes de entrar a estudiar lo que está en Hebreos, quisiera de manera muy breve recordar algo a manera de introducción. La idea de la salvación que muchas personas tienen erróneamente, ¿no? Es que la salvación es algo que uno lo va consiguiendo en el transcurso del tiempo, es decir, poquito a poco. Esa es la idea de las personas y aún piensan que tendremos que esperar hasta el final de nuestra vida. Entonces, ¿no? Ya si permanecimos fieles a Dios, entonces, como consecuencia de eso, Dios nos recibirá. Tremenda equivocación y yo en realidad, si lo repito, hermanos, bastante veces no es porque quiero aburrirles. Lo que repito esto es porque todavía hay algunos que siguen pensando así, que la salvación se va ganando poquito a poco. Por eso es que necesito otra vez repetirlo para que comprendan. La salvación no es algo que se puede ganar poco a poco. No es algo que se puede ir pagando con las buenas obras o tratando de ser bueno. Sencillamente, la salvación es completamente gratuita, se recibe como un regalo de Dios, nada más. Y un regalo que me dan a mí, yo no tengo que pagarlo. Tuvo un precio, pero otra persona lo pagó. Y para mí es gratuito. Y si yo quisiera pagar el regalo que me dieron, ya dejó de ser regalo, ya no es regalo porque yo quiero pagarlo. Y la persona que me regaló se va a molestar porque le dije, yo no te estoy vendiendo, yo te estoy regalando, eso es diferente. El precio lo pagué yo, pero yo a ti te lo doy como obsequio. Y así es la salvación. Se recibe en un instante, no se va ganando poquito a poco la salvación. Se recibe en un instante, es decir, cuando yo puse mi fe en el Señor Jesucristo allí. Y cuando yo entiendo que esa es la forma de ser salvo, entonces y ahí creo yo en Cristo con todo mi corazón, con toda sinceridad. Y allí, exactamente allí, al confiar en Cristo como mi Salvador, en ese momento, en un solo momento, yo paso de la muerte a la vida eterna. No es que tengo que ir esforzándome para ver si Dios me entrega la salvación, ¿no? Un ejemplo muy bueno es el del papá del pastor Luis Huerta ahí en Arequipa, ¿no? Se llama el hermano José Huerta. Entonces, el papá de Luis Huerta, él iba a la iglesia de los mormones de varios años. eh, y no entendía verdaderamente en cuanto al Señor, ¿no? Porque los mormones es una secta falsa, claro. Aquí cerquita está, aquí a una cuadra está ahí los mormones y a veces los mototaxis le dice la persona, lléveme a la iglesia bautista y el mototaxi lo lleva a los mormones. Bueno, el papá de Luis Huerta, ¿no? Hermano José Huerta, así era. Y bueno, Luis, cuando Luis, muy jovencito, se convirtió al Señor y ya era líder, él ahí, un chiquillo nomás de menos de 20 años, ya era líder ahí en la iglesia en Arequipa. Entonces él lo invitaba a su papá y el papá, bueno, a regañadientes iba algunas veces a escuchar la palabra de Dios en labios de su hijo. Y así, yendo algunas ocasiones, en una ocasión, estaba Luis hablando de lo que es la salvación, así como yo explico, igualito. Y entonces el hermano José dijo, ya entendí, ya te entendí cómo es la salvación. Y ese fue el momento de su salvación. Y antes de eso,
escuchaba, ¿no? Está bonito, está bueno, está bien, tiene un sabor muy bueno la palabra de Dios, me agrada oír de la Biblia, pero nada más no entendía qué significa ser salvo. Entonces, por eso es que yo diversas veces lo vuelvo a repetir, porque todavía hay alguien, hay algunos todavía que siguen creyendo que la salvación se va ganando de a poquito y que hay que, como quien compra un aparato a plazos, ¿no? Y lo va pagando en cuotas hasta que lo cancela. Y muchos todavía tienen esa idea. Yo voy ganando mi salvación porque me porto bien, porque soy un buen cristiano. Entonces la estoy ganando de a poquitos, como que estoy pagando mi salvación. Y eso es un error mortal, mortal. Ese error conduce al infierno. La persona puede ser muy religiosa, la persona puede ser muy cristiano, entre comillas, pero aún todavía su camino es al infierno, porque nunca ha entendido que la salvación es únicamente por la fe en Cristo y sin nada que ver con las obras, ¿no? Ahí había puesto yo en el grupo de la iglesia, los hermanos que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hay una ilustración muy graciosa, pero muy exacta, fíjense, ¿no? A veces uno compra una extensión, ¿no? De corriente. ¿Y qué pasaría si yo agarro, porque la extensión de corriente, el cable de extensión tiene, por un lado tiene un enchufe, ¿no? Un toma corriente, mejor dicho, y por el otro extremo tiene un enchufe. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro el enchufe y lo conecto en el mismo cable? Ahí mismo lo conecto. No hay corriente, no hay. ¿Cómo ver corriente en el cable mismo? Lo enchufo en su mismo toma corriente. Absurdo. Tiene que ir a la línea de la corriente, ahí sí. Eso es igual que tratar de ganar por mí mismo la salvación y la vida eterna. Me estoy enchufando en mí mismo. En lugar de poner mi fe en el Señor Jesús, estoy poniendo mi fe en mí mismo. Yo soy bueno, yo soy un gran cristiano, no le hago nada, no le hago daño a nadie, aunque no sea perfecto, soy una buena persona. Por lo tanto, Dios me va a recibir. Error trágico, error mortal. Porque otra vez, ese error mortal lleva al infierno sin haber sido salvo por la fe en Cristo. Entonces, así con este ejemplo del hermano José Huerta, ¿no? Dijo, ya entendí que la salvación es completamente gratuita, que yo pongo mi fe en Cristo Jesús y eso es todo. Y cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesús, se produce el paso de la muerte a la vida. Por eso el Señor dice, ¿no? El Señor Jesús, y no vendrá condenación, sino que pasó de muerte a vida. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Cuánto tiempo demoró para pasar de muerte a vida? No demoró nada. Sencillamente puso su fe en Cristo. Ya está, ya está. Entonces la salvación no es un proceso, sino que se recibe en un instante al creer en Cristo. Y eso es eterno, y eso es para siempre, es eterno haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y se produce también al mismo tiempo lo que dice la Biblia, el nuevo nacimiento. Al poner mi fe en Cristo, nazco de nuevo, tengo una nueva naturaleza. Bueno, decíamos una introducción nomás, pero es necesario, perdón. Y en sus Biblias vamos a buscar en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2. Ahí en sus Biblias busquen el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2.
versículo 8, Efesios 2, 8. Ahí leemos entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Y ahí nos dice que la fe, ni siquiera la fe es algo del hombre, sino es un don de Dios. ¿Cuál es la manera de ser salvo? Por medio de la fe, ¿no? Y aún ese medio de ser salvo, que es la fe, aún eso viene de Dios, no es del hombre. Entonces, otra vez, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga, yo soy un gran hombre, yo soy un buen cristiano, yo soy una gran cristiana. Y por eso, porque soy tan fiel, Dios me entrega la salvación. Para que no suceda esa jactancia, es por eso de que Dios dice, no por obras, no por buenas obras del hombre, no por obras. Y el versículo 10 allí, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren la maravilla y la exactitud de la palabra de Dios. La salvación no se gana por las buenas obras. Pero cuando yo ya soy salvo, ahora soy hecho con el propósito de Dios para buenas obras. Otra vez, verso 10, porque hechura suya somos, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Ve? El resultado de la salvación son las buenas obras. Las buenas obras son el resultado, son el fruto de la salvación. No son la manera de ganar salvación. ¿Ven la enorme diferencia? Porque todo el mundo piensa así piensan todos en el mundo, que yo tengo que ser bueno para ganar el favor de Dios. Y no sirve de nada tratar de ser bueno para ganar el favor de Dios. Porque la salvación viene por gracia, mediante la fe. No mediante la bondad humana, ni por la fidelidad del cristiano. Viene gratuitamente por la fe, ¿no? Ahora, cuando yo ya puse mi fe en Cristo, yo ya soy salvo. Y ahora que ya soy salvo, el fruto natural de mi salvación son las buenas obras. Pero yo ya soy salvo. Ya tengo vida eterna. No necesito que las obras me ayuden a conseguir salvación porque yo ya tengo vida eterna. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Muy bien. Ahora sí, después de esta introducción, ahora sí vamos a Hebreos capítulo 9. Y ahí están las hojas, ¿no? En la última página ustedes lo tienen. La sangre del testamento. Hebreos capítulos 9 y 10. Leamos entonces capítulo 9, versículo 15. Ahí está. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una palabra muy especial, con un significado especial, la palabra testamento aquí en la Biblia. Y recuerdan, el domingo pasado habíamos explicado eso, ¿no? Que para nosotros, en el idioma castellano, testamento quiere decir la última voluntad de una persona que va a fallecer, ¿no? Antes de morir, hace su testamento, o sea, deja su herencia para sus hijos, ¿no? Ya, eso sabemos nosotros, significa testamento en el castellano. Pero en el idioma hebreo, en que se escribió la Biblia, porque el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo, ¿no? Entonces, en el idioma hebreo de Israel, para ellos, testamento significaba dos cosas. Por un lado, igual que nosotros, ¿no? Una herencia,
del que antes que fallezca deja su herencia, igual que nosotros, testamento. Pero al mismo tiempo, ellos le llaman testamento a cualquier contrato. Cualquier clase de contrato para los hebreos quería decir un testamento. Entonces, vamos a hacer compraventa de una casa. Entonces, los hebreos decían, vamos a hacer el testamento de la compraventa de la casa. ¿Ve? Entonces, cualquier convenio, cualquier contrato, ellos le llamaban el testamento, el convenio, el contrato. ¿Ok? Entonces, en la Biblia encontramos dos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, justamente por esa razón, porque quería decir el Antiguo Testamento, el antiguo pacto de Dios, el pacto de la ley, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, ya no por la ley, sino por medio de la gracia de Dios, el Nuevo Testamento, que es nuevo pacto. Entonces, otra vez leemos el versículo 15. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. Quiere decir, nuevo pacto. ¿Ve? El mediador del Nuevo Testamento para que, entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces nos habla de un primer testamento, el primer Antiguo Testamento, primer pacto, que fue el pacto de Dios por medio de la ley. Entonces ahí están ambos pactos, ¿no? El primer pacto de Dios, también llamado primer testamento, ¿cuál era? Si el hombre cumple la ley de Dios, entonces será salvo por su cumplimiento de la ley de Dios. Pero eso fue imposible. No hubo ni una sola persona en el mundo que pudiese cumplir la ley de Dios, ni en el tiempo antiguo, ni tampoco ahora. Entonces era un pacto imposible, y porque Dios había dicho, el que cumpla la ley de Dios será salvo por haber cumplido la ley de Dios, y nadie pudo. Entonces, debido a eso, Dios entregó un nuevo pacto, ya no por la ley, nada que ver con el cumplimiento de la ley para ser salvo, sino por medio de la gracia de Dios. Ya no por guardar los mandamientos de Dios, sino gratuitamente, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, ese es el segundo testamento que dice acá, ¿no? El Nuevo Testamento, versículo 15, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, el nuevo pacto de la gracia de Dios. Ahora, versículo 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí está. Ahora, como ya acabamos de explicar, en el idioma hebreo, testamento significa las dos cosas. Un testamento de alguien que antes que fallezca, pero también cualquier convenio, cualquier contrato, ¿no? Y este nuevo pacto de la gracia también es un testamento del que fallece y deja herencia. Y por eso dice así en el versículo 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Es decir, yo tengo 75 años, ya es hora de que haga mi testamento, mi esposa y yo hacemos un testamento, entonces ya, pero ese testamento no es válido hasta que muere el testador, ¿no? Los hijos no se van a apropiar de la herencia antes de la muerte de sus padres, claro. Cuando ya fallece, allí, ¿no? El testamento comienza su validez en el fallecimiento del testador. Y esto es lo que dice sobre Cristo, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Cristo Jesús es el testador. Y es testador de una herencia eterna. Fíjense al final del verso 16. Perdón, al final del verso 15.
los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, es decir, de la vida eterna. Eso es lo que el testador, Cristo Jesús, deja como herencia a sus hijos, que somos nosotros. Antes de morir, dejó su testamento el Señor Jesús. ¿Cuál era su herencia para sus hijos? La vida eterna, la herencia eterna, la vida eterna. Y nosotros no hicimos nada para conseguir la vida eterna. Él la compró, nuestra vida eterna. Nosotros la recibimos por el hecho de ser sus hijos. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y Él tiene un testamento antes de morir, Cristo Jesús, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Aún todavía no. Un padre escribió su testamento, pero él todavía está vivo. No se pueden adueñar de sus cosas mientras él está vivo, ni sus hijos tampoco, porque él todavía está vivo, ¿no es cierto? Ya cuando muere, ahora sí, pasa a ser válido su testamento. Y eso es exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. Como era un testamento para recibir una herencia eterna, nosotros, por ser sus hijos, entonces, primero el dador del testamento tenía que morir. Tenía que morir. Eso es lo que está diciendo. Versículo 18 ahora. Así que ni aun el primer testamento, ¿no? Así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Es decir, ni siquiera el Antiguo Testamento de la ley o Antiguo Pacto de la ley, ni siquiera el Antiguo Testamento era sin muerte, quiere decir sin sangre, porque la sangre es muerte, pues, ¿no? La sangre significa muerte. Entonces el primero también fue con sangre, es decir, con muerte, versículo 18. Así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío, con agua y lana de grana e hisopo, asperjó a todo el pueblo y juntamente al mismo libro. Este es el libro de la ley de Dios, o sea, la Biblia, ¿ve? Asperjó a todo el pueblo y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y eso fue en el pacto antiguo de la ley. Igual que este nuevo pacto de la gracia, en ambos casos solamente la sangre es la única manera de dar validez al testamento de Dios, por medio de la sangre. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Versículo 20. Nuevamente el 20, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y allende de esto, el tabernáculo también y todos los vasos del ministerio asperjó con la sangre. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esa es la manera de Dios, es el camino de Dios por medio de la sangre. No por ser bueno, no por convertirse en una persona religiosa, sino por el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? La fe en la sangre de Cristo. Porque al tener fe en Cristo estamos diciendo, estamos hablando de la fe en el Evangelio de Cristo. Y ahí en el libro de Primera Corintios, Pablo dice, aclarando muchos malos entendidos, dice Pablo, ¿no? Porque este es el evangelio que yo recibí del Señor. Y todavía muchos no recordamos cuál es el evangelio. Este es el evangelio, dice Pablo en Gálatas, dice que el Señor Jesucristo fue crucificado conforme a las Escrituras. En segundo lugar, ¿se acuerdan cuál es? Y, ¿ah? Ese es el tercero, falta el segundo. ¿Cuál es el segundo?
¿ah? Que fue sepultado. Es importante la segunda parte, que fue sepultado, fue enterrado, estuvo 3 días enterrado. Y en tercer lugar, que resucitó conforme al tercer día, conforme a las escrituras. Eso es el Evangelio, no hay más. Ese es el Evangelio. Algunos hablan por ahí de la iglesia, una iglesia que se llama la iglesia del Evangelio completo, pero eh, no hay otro Evangelio, es el único. Y este es el contenido del Evangelio, que Cristo murió conforme a las escrituras anunciados miles de años atrás. Él murió conforme a la Biblia y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, siempre de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿no? Ese es el Evangelio. Y al creer en el Evangelio, al creer en Cristo, en su sangre, al creer en Cristo, creemos en su sangre, en su obra en la cruz. Y entonces el verso 22 lo dice, y casi todas según la ley. Ahora, estamos hablando todavía del antiguo pacto de la ley, ¿ve? Entonces, aún en el pacto antiguo de la ley, casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, sangre de animales, ¿no? Sangre de sacrificios de animales. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Ahora, quisiéramos ver una referencia que ya no está ahí en la hojita, pero está en nuestra Biblia, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Hebreos 11:4. Dice ahí, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, o sea, por la fe, ¿no? Y por ella, aunque difunto, aún habla. Otra vez, para entenderlo bien, otra vez, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, aunque difunto, aún habla. Y ahora, de nuevo en la Biblia, vamos a Génesis en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y versículo 3. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente. Y a Caín y a su presente no miró. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, desde el inicio del mundo tenemos, Dios dice, hay solamente dos, en el mundo solamente hay dos formas de acercarse a Dios. Nosotros decimos, hay miles de religiones, y es cierto, pero Dios dice, no, no hay miles de religiones, solamente hay dos. Una es la verdadera, es el camino de Abel. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué hizo? Dice en Hebreos, acabamos de ver, ¿no? Que Hebreos trajo a Dios un sacrificio. Y acá también lo dice que trajo Abel, verso 4, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Trajo ovejas para sacrificio, para derramamiento de sangre.
Vino Abel delante de Dios con derramamiento de sangre de ovejas, sacrificio de sangre. ¿Y qué sucedió? Fue aceptable a Dios. Y miró Jehová a Abel y a su presente. Dios aceptó ese derramamiento de sangre, porque siempre aquella sangre es un símbolo de la sangre de Cristo. Todavía no se había producido la muerte de Cristo. Por eso Dios aceptaba ese sacrificio de animales, señalando al Cordero de Dios que vendría más adelante. Por eso. Entonces Dios aceptó el sacrificio de sangre de Abel. Pero ¿qué sucedió con Caín? Versículo 3. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo. ¿Qué trajo Caín? Ustedes díganme, ¿qué trajo? Del fruto de la tierra. ¿Hay sangre en un fruto de la tierra? No puede haber sangre en un fruto de la tierra. Caín desechó el derramamiento de sangre para venir hacia Dios. Y es por eso que Caín fue rechazado por Dios, porque no trajo sacrificio de sangre. Él trajo a lo que él pensaba, a su propia manera. ¿Ve? Y entonces, en el verso 4 dice, miró Jehová a Abel y a su presente. Verso 5, y a Caín y a su presente no miró. Dios ni siquiera miró el sacrificio de Caín y menos aceptó su acercamiento a Dios. Bueno, no era un sacrificio, ¿no? Eran ofrendas de los frutos de la tierra. Claro, eran frutos muy valiosos, digamos así, lo hizo entre comillas con toda sinceridad, entre comillas con sinceridad, porque ese no era el camino de Dios para recibir la redención de Dios. Ese no era el camino de Dios. ¿Cuál era el camino de Dios? Que dicen Hebreos, es sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, de pecados, ¿no? Tiene que haber derramamiento de sangre para acercarse a Dios, lo cual les parece en este tiempo moderno, a muchos les parece algo repugnante. En realidad sí, es un poco, no es algo agradable hablar del derramamiento de sangre, pero ese es el camino de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, tuvo que derramar su propia sangre para que nosotros fuésemos limpiados del pecado con aquella sangre preciosa. Algunas iglesias seguro que acá ya también, pero yo conozco el caso de una iglesia en Estados Unidos que se llamaba la Catedral de Cristal en California, una iglesia evangélica, ¿no? Lujosísima, la Catedral de Cristal. Y allí una persona que en realidad es familiar mío, pero años atrás, ¿no? Él trabajaba allí en el Ministerio de la Música y la esposa del pastor de la iglesia se encargaba que los músicos nunca mencionen en las alabanzas a Dios, no mencionen la sangre de Cristo, que tampoco mencionen el infierno, que tampoco mencionen el pecado y lo abominable que es el pecado, que no mencionen ni la sangre de Cristo, ni el infierno, ni la abominación del pecado. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué evangelio puede quedar si quitamos la sangre de Cristo? No hay ningún evangelio sin la sangre de Cristo, ¿no? El resultado de que Dios a Caín lo rechazó. Verso 5, y a Caín y a su presente no miró. Dios no lo miró, no lo aceptó. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Y después de eso, ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Caín? Va con su hermano al campo y lo asesina. Lo asesina sin razón alguna, ¿no? Eh,
Por eso estaba diciendo hace un momento, ¿no? El hombre dice, hay miles de religiones en el mundo, pero Dios dice, no, solamente hay dos. Una es la verdadera, el camino de la sangre, que es siempre la sangre de Cristo, eso, ¿no? El camino de la sangre para llegar a Dios. Abel, el camino de Abel, su fe en el sacrificio de sangre. El camino del hombre es el camino de Caín. Caín trajo también ofrendas a Dios. Caín era un hombre religioso, no hay duda de eso. Él también quiso recibir el favor de Dios, se acercó a Dios, pero no lo hizo según Dios lo decía. Él lo hizo a su propia manera. No trajo sacrificio de sangre, sino las ofrendas de la tierra. Entonces, a ese camino de Caín pertenecen las miles de religiones en este mundo que han desechado el camino de la sangre para llegar a Dios. Una religión sin sangre, sin la sangre de Cristo. Eso es todo el camino de las religiones falsas. Todos esos miles de doctrinas falsas están clasificadas en el camino de Caín. En lugar de confiar en la sangre de Cristo, confían en su propia bondad. Yo soy muy bueno y como soy muy bueno, Dios me va a recibir. Ese es el camino de Caín, desechando el camino de la sangre de Cristo. Muy bien, ahora volvemos a Hebreos, en capítulo 9. Hebreos, perdón, está en la misma hojita, ¿no? Es más fácil, ahí está, en la hoja del boletín, ahí está. Hebreos capítulo 9. Entonces termina diciendo ese párrafo, versículo 22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Verso 23. Así que necesario fue que los desechados de las cosas celestiales fuesen purificados con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Qué cosa es los dechados de las cosas celestiales? Un dechado quiere decir algo así como un modelo, ¿no? Un modelo. Así que el modelo de las cosas celestiales, el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, primero en el desierto y después ya en el templo construido. Ese tabernáculo y después el templo construido contenía un pequeño esquema de lo que hay en el cielo. Eso es lo que había. Estaba el patio grande, donde entraban los del pueblo de Israel, cualquier persona de Israel entraba en ese atrio, se llamaba, un patio grande, ¿no? Pero más adentro del atrio estaba el lugar santo, donde los sacerdotes levitas degollaban el animal y la sangre era rociada en la familia que traía el sacrificio. El sacerdote rociaba esa sangre sobre las personas que vinieron con sacrificio. Y también tomaba la sangre y cubría con sangre las 4 esquinas del altar. Y así eran diversos mandamientos siempre con sacrificio de sangre. Y estaba, aparte del lugar santo, estaba el lugar santísimo, más adentro, ¿no? Ya en la última parte, una habitación que se llamaba el lugar santísimo. Y un velo de lino fino separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo moraba Dios mismo, su presencia. En el arca, había un arca del pacto y nadie podía entrar allí. Nadie, ni siquiera podía meter una mano porque moría. En algunas ocasiones se atrevieron algunos a mirar cuando estaban transportando el arca. Y solamente con que miraron adentro del arca, murieron, al momento murieron. Entonces nadie podía atravesar el velo para entrar al lugar santísimo, porque ahí moraba Dios. Entonces esa representación, el atrio de los para el pueblo,
el lugar santo donde los sacerdotes sacrificaban y más adentro el lugar santísimo, donde nadie, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, allí podía entrar en el lugar santísimo. Esos elementos del templo son, dice aquí la Biblia, una representación de lo que hay en el cielo. ¿Ve? Así es en el cielo. En la presencia de Dios mismo es así. Hay un lugar santo, hay un lugar santísimo, donde nadie puede entrar. Dios, dice la Biblia, Dios el Padre es invisible. Entonces en Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Es decir, al Padre, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí está diciendo que Cristo Jesús vive siempre en el corazón del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El seno es el pecho, ¿no? El lugar del corazón. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Cristo Jesús vive en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. Ahí mora el Señor Jesús, en el corazón del Padre. Y Él, Cristo Jesús, ha dado a conocer al hombre a Dios mismo, es decir, al Padre, porque Jesús también es Dios, el Hijo, ¿no? Y por esa razón, aquí nos dice en el verso 23, así que necesario fue que los dechados, o sea, los modelos, ¿no? Los modelos de lo que hay en el cielo. Así que fue necesario fue que los dechados de las cosas celestiales fuesen purificados con estas cosas, es decir, con la sangre de animales, ¿no? Empero las mismas cosas celestiales, esto ya es el templo verdadero y es allí, en el cielo altísimo de Dios. Allí está el lugar santísimo de Dios. Y lo que era en el templo era un modelo de lo verdadero allí en el cielo. Entonces, si las cosas, los dechados, los modelos en la tierra son purificados con sangre de animales, en cambio, ¿cómo son las cosas en el cielo mismo? Empero, las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, ya no con sangre de animales. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es la figura del verdadero, mas en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Después que Él resucitó, como ya habíamos visto ese detalle, ¿no? Que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y ese día de su resurrección, Él subió al Padre, al lugar santísimo de Dios mismo en el cielo, con su sangre, la sangre de Él mismo derramada en la cruz, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y verso 25, no empero para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada un año con sangre ajena. Cada un año quiere decir una sola vez cada año, ¿no? Cada un año con sangre ajena. 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Es decir, el sumo sacerdote aquí en la tierra entraba en el lugar santísimo del templo una sola vez en el año, un día muy solemne que ellos le llamaban el gran día de la expiación. Pero eso era nada más una representación de lo que hay en el cielo, ¿eh? Un modelo, una cosa chiquita que representaba el santuario verdadero en el cielo. Y Jesús entró allí en el santuario de Dios
con el sacrificio de sí mismo por su propia sangre. Versículo 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. No hay, ¿cómo le llaman? Ah, reencarnación, le dicen, ¿no? Eso es el cuento de la reencarnación, que yo vivía antes y ahora esta es mi segunda vida. Eso simplemente no existe y aquí lo podemos probar, ¿no? Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay segunda vida. Y después de esto, después de la muerte del hombre, es el juicio. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora tenemos que aclarar en este punto que después de la muerte del hombre es el juicio. Es decir, del hombre incrédulo, de aquel que no ha creído en Cristo. Después de su muerte viene el juicio sobre esa persona. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Y cuándo viene el juicio de los pecados del creyente? Si en los incrédulos, después que mueren, vendrá su juicio, juicio de Dios. Y nosotros los creyentes, ¿en qué momento es el juicio de Dios sobre nuestros pecados? ¿Cuándo es el juicio de nuestros pecados? En la cruz ya se produjo el juicio de nuestros pecados. Esto no es para nosotros, verso 27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, para la persona que no creyó en Cristo Jesús. Porque para el creyente ya no hay juicio después de la muerte. Porque el juicio de nuestros pecados ya hubo y fue en la cruz del Calvario. Y ese juicio de mis pecados no cayó sobre mí, cayó sobre el Santo Hijo de Dios, el juicio de mis pecados. Dios lo juzgó a Cristo, el que nunca pecó. Le cayó a él el juicio de mis pecados. Eso es lo maravilloso de la gracia y el amor de Dios, que otra persona se cargó con el juicio de mis pecados, quedando yo libre completamente del juicio de Dios. Qué maravilloso es eso realmente. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por cosas tan maravillosas que el hombre incrédulo no llega a entender jamás, porque su incredulidad le aparta de ti y de la salvación. Nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y al creer en Él hemos recibido el perdón, la limpieza completa de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por eso te damos. En el nombre santo, en el nombre amado de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Le rogamos, hermanos, ponerse en pie para cantar el último himno.